Yo trabajé 37 años para Texaco, para producir el aceite para el crudo. Y ellos pues no se fijaban, todos los residuos los tiraban a los bajos de toda la ciénaga. El tubo se fue corruñendo, y cuando nosotros levantamos ese tubo, eso tenía más de 100 y pucho de grapas. La empresa, cuando habían esos regueros de aceite, trajeron esa tarulla para que ese junco recogiera esa contaminación, y eso fue parte de lo que también fue llenando el espejo de agua de la ciénaga de Palagua. Esas tarullas lo que estaban haciendo era tapando el hidrocarburo, más no biodegradándolo. Entonces eso mata a los pocos peces que habitan ahí. La ciénaga antes estaba como mejor, era limpiecito. La cantidad de pescado que había era mucho, harto y grande. El agua era una delicia. Pero entendimos que el progreso era destruir lo bonito, lo tradicional, y se volvieron locos con las supuestas posibilidades que les daba el petróleo de progresar. Yo siento que la comunidad ya no piensa sino en petróleo, los castran mentalmente. La comunidad, al ver que van a perforar 960 cosas, hombre, lo primero que se le viene a la cabeza a la comunidad es, va a haber trabajo. Bueno, ¿y la parte ambiental cómo va a ser? Mira, aquí todo el mundo mantenía con miedo. Llegaba gente armada, llegaba Pablo Escobar, Gacha. Yo manejaba una chalupa, La Fantasía. Toda esa gente la cargaba yo. Yo trabajé con ellos. Toda esa empresa, como la alcaldía también, eran conocedoras del visaje, claro. Pero ellos, por no comprometerse, se quedaban calladitos. Muchos presidentes de junta fallecieron por eso, porque se ponían a hablar, no, esto no sirve para nada, tan. Y listo, se acabó. Entonces uno tenía que quedarse callado, porque ¿qué más se podía hacer uno? En el 2019, Ecopetrol culminó el retiro de la tubería de la ciénaga de Palagua y se hace el plan de ordenamiento ecoturístico para la ciénaga. ¿Ustedes qué piensan de eso? Eso es como querer ellos decir ya se acabó la contaminación, ya todo está saneado, las comunidades no dicen nada, pero realmente el daño que dejaron ya hecho está. ¿Cómo van a ofrecer un turismo donde la ciénaga está contaminada, donde la gente no puede entrar a bañarse de un agua porque salen contaminados, donde ellos dicen que esas aguas no son aptas ni siquiera para el contacto con la piel? ¿Quién se atreve a pelear contra una multinacional y no va uno a obtener resultados? Pero yo seguiré ahí en la lucha porque tengo sentido de pertenencia por mi comunidad y es algo que ellos deberían de cumplirnos porque son muchos años de incumplimientos. Crecer en un lugar como estos es muy difícil, ¿no? O sea, pero fue un proceso de donde empezamos de cero. Si hay que reforestar, reforestamos. Si hay que hacer jornadas de limpieza, recuperación, la hemos hecho. Pero el proceso más difícil es el social. Si no fuera porque me cargara de las fuerzas de Dios, diría yo no puedo. Lo bonito es que ayer llovió durísimo. Venteó, tronó, relampagueó, pero pasó. Y hoy salió el sol. Entonces, eso me muestra que por más dura que sea la pelea, pasa y llegará a otra mejor vista y otra mejor oportunidad de mostrar cómo es que se hacen las cosas bien.